Saludos, mi nombre es Analdo Miguel Rosario López, estudiante de Ingeniería Eléctrica. En este pequeño video le estaré explicando el comportamiento de dos diodos de suma importancia, los cuales son el diodo de barrera Schottky y el diodo Barator o Varicat. Aquí podemos apreciar nuestro diodo, el símbolo de diodo de Schottky, nuestro cátodo que es la parte negativa y el ánodo que es la parte positiva. Este símbolo corresponde a lo que es el Varicat. Podemos ver que es prácticamente la unión de un diodo convencional con un capacitor. Más adelante estaremos dialogando sobre este capacitor. Por ahora nos vamos a centralizar en lo que es el diodo de barra de Schottky o portadores calientes. El diodo de portadores calientes recibe el nombre de Schottky por este personaje que está aquí, que es el físico alemán Walter Schottky. El diodo portadores calientes es un dispositivo semiconductor que proporciona conmutaciones muy rápidas entre los estados de conducción directa e inversa. Este proceso lo realiza a menos de un nanosegundo en dispositivos pequeños de 5 milímetros de diámetro y muy bajas tensiones umbral. Cuando hablamos de tensiones umbral, nos referimos al voltaje en el cual el dispositivo comienza a trabajar. Esto no solo sucede en los diodos, sino en los transistores o cualquier otro dispositivo electrónico. El voltaje umbral también es conocido como la tensión de codo. La tensión de codo es la diferencia de potencial mínima necesaria para que el diodo actúe como conductor en lugar de circuito abierto. Esto dejando de lado la región Zener, que es cuando existe una diferencia de potencial lo suficientemente negativa para que, a pesar de estar polarizado en inversa, este opere de forma similar como lo haría regularmente. La construcción del diodo Schottky es bastante diferente de lo que es a la unión PN convencional, en lo que se crea una unión de metal semiconductor como se muestra en la siguiente figura. En esta parte podemos apreciar lo que es el contacto metálico de hoja de oro. Aquí más abajo nos corresponde al ánodo, que es la parte positiva, y aquí entramos a nuestro metal, la parte de conducción, la unión de metal semiconductor. Más arriba corresponde a la pantalla de dióxido de silicio y esta terminal corresponde al cátodo, que es la parte negativa. Anteriormente le estuve explicando lo que es el voltaje umbral de nuestro diodo. Aquí vemos que el voltaje umbral, como le decía anteriormente, es en el cual el diodo rompe la barrera y empieza a conducir. Por ejemplo, si yo tuviera un diodo que trabaja a 5 voltios, si le aplico un voltaje de 4.9 para abajo, este se va a comportar como si estuviera recibiendo 0 voltios y no va a conducir. Ahora bien, cuando llega a los 5 voltios, este va a romper esa barrera, permitiendo así que haya conductancia. Este diodo, a diferencia del diodo Zener, porque tiene a haber confusión entre el diodo Schottky y el diodo Zener, que es que el diodo Zener trabaja en la región Zener, como su nombre lo dice, que es la forma negativa. Ahora bien, este diodo solamente trabaja de forma inversa. Mientras mayor voltaje inversamente tenga, mayor va a conducir, pero a la inversa. El Schottky tiene una ventaja, que es que lo podemos trabajar de ambas formas, tanto en directa como en inversa. Nos permite conducir tanto positivamente como negativamente, dependiendo de la utilidad que queramos darle. Ahora vamos a entrar a lo que es el diodo Varitor o Varicat. Es conocido como diodo de capacidad variable o varitor. Es un diodo
que aprovecha determinadas técnicas constructivas para comportarse ante variaciones de la tensión aplicada, como un condensador variable. Polarizando en inversa, este dispositivo eléctrico presenta características que son de suma utilidad en circuitos sintonizados, donde son necesarios los cambios de capacidad. Ahora bien, ¿por qué decimos que un capacitor se comporta, un diodo varicap se comporta como un capacitor variable? Pongámoslo de esta forma. Aquí tenemos la estructura de un diodo varicap. Si comparamos la estructura de un diodo varicap con un capacitor, podremos observar que tienen mucha similitud en lo que es el dieléctrico, que es esta parte que podemos observar aquí abajo del capacitor en el diodo varicap, ya que en esta no hay carga ni flujo de electrones. Ahora, ¿por qué se le conoce al diodo varicap como capacitor variable? Cuando variamos la tensión de polarización en inversa aplicada al diodo, la zona de agotamiento, que es esta zona que podemos observar aquí abajo, aumenta o disminuye. Es decir, si se incrementa la tensión aplicada al diodo, la zona de agotamiento amplía, y si se disminuye la zona de agotamiento, también lo hará. Esto en el capacitor es equivalente al rango de acercarse a su placa. La capacitancia y la tensión aplicada al diodo varicap son inversamente proporcionales. Es decir, si la tensión aplicada aumenta la capacitancia, y si disminuye la tensión, va a aumentar. Y así lo haría de forma proporcionalmente. Ahora bien, en este tipo de diodo, ¿cómo nosotros determinamos la capacitancia de transición? La capacitancia de transición TC, establecida por la carga no recuperada aisladas, se obtiene con la siguiente fórmula. C sub T es igual a E por A sobre WD, donde E es la permitividad de los materiales semiconductores, A es el área de la unión PN y WD es el ancho de empobrecimiento. La curva característica de un diodo varicap. La curva característica de este tipo de diodo se nos presenta a través de una onda senoidal, en la cual podemos apreciar lo que es el voltaje pico y nuestra región de la resistencia negativa. Ya más aquí abajo, como referencia de lo que es una curva característica para lo que es un diodo normal. Vamos a entrar a lo que es las aplicaciones correspondientes al diodo varicap. La utilización más sólida de este tipo de diodo es la de suprimir los sistemas mecánicos de capacitor variable en etapas de sintonía en todos equipos de emisión y recepción, como puede ser en la sintonía de televisión, modulación de frecuencia en transmisión de FM, radio y los osciladores controlados por voltajes. En la tecnología de microondas se utilizan como limitadores al aumentar la tensión en el diodo. Su capacidad varía modificando la impedancia y desadaptando el circuito, de modo que refleja la potencia incidente. Bien, ahora vamos a entrar a lo que es una pequeña simulación correspondiente a ambos circuitos. Para eso voy a utilizar
el simulador Proteus. Muy bien, aquí tenemos un circuito sencillo correspondiente a lo que es un diodo de Chocklin. Como le explicaba de forma teórica, podemos ver que el diodo de Chocklin podemos emplearlo de ambas formas, tanto en directa como en inversa. Lo único es que vamos a tener una caída de voltaje, pero nuestro diodo seguiría conduciendo. Por ejemplo, aumento mi voltaje de forma directa, tengo 9.11 y de forma inversa 0.32 voltios. Mientras que en el diodo Varicat, que este sirve para ir variando la capacitancia, a medida que se aumenta o disminuya nuestro, nuestro voltaje, pero esto solamente funciona de forma directa. Si lo polarizamos de forma inversa, nuestra tensión será cero. Este tipo de diodos solamente conduce si se trabajan de forma directa. Esta ha sido mi presentación, espero que le haya sido de ayuda. Muchas gracias.